Estamos en la parte número 7 ya de Ratchet. Ya le hemos avanzado bastante. Estamos a punto de llegar al final, amigos. Yo creo que un par de días más y llegamos al final. Al final. Vamos a poner... Déjenme poner el Twitch y el Facebook para leer sus comentarios. Por lo pronto vayan dejando ahí sus saluditos para mandarles un gran saludo sonidero. Creo que en Facebook no, en Twitch no estamos. En Twitch no estamos. Y en Facebook sí estamos. En Facebook sí estamos, amigos. Muy bien, muy bien. Vamos a compartir. Compartir. Noche de Tlacuache. Noche de Tlacuache. Vamos a jugar, amigos. Solo que creen, le voy a subir la dificultad porque YOLO. Esa es la dificultad. Leyenda renegada. Líder de resistencia y leyenda renegada. Ya le subí toda la dificultad. A ver qué pasa. A ver si no me arrepiento, amigos. A ver si no me arrepiento. Es que son máquinas. Vamos a ponernos una armadura para que no nos maten los Gitones. ¿Son las fuerzas de Nefarius o cuáles son esas? Las fuerzas de Nefarius. O son matones a montones. Recogida. Creo que son fuerzas de Nefarius. Saludos, amigos de Facebook. Les doy la bienvenida. Estamos jugando. Ya les subí la dificultad, no se pasen. A ver, tengo miedo. A ver qué sucede. Vamos a desquitarnos con estos. Mueran. Güey, unos bichis. Muerte a los bichis. Bien. Muerte a los bichis. Saludos a Angelians en YouTube. Dice, ¡woohoo! Gana. Estoy nervioso, amigos, porque ya le subí la dificultad al máximo. Hay 5 dificultades y ya le subí al tope. Se me olvidó cargarle el crédito en mi cuenta para ver si con este hito ya me dan mi insignia, dice Ann Miller. Bienvenida, Ann Miller. Sí, está bien raro, la verdad. Oye, Ann Miller. Son matones huesudos. Matones huesudos, güey. Vamos a dejar que se peleen los matones huesudos contra los otros. Por cierto, Ann Miller, en otras páginas tienes activado tu insignia de fan destacado. ¿En alguna otra página eres fan destacada? O a lo mejor tu Facebook lo tienes restringido, ¿no? Para que no te lleguen las solicitudes de de fans destacados. A ver, son matones a montones. Aguanten. Creo que los muertos están despertando. Rápido, Ratchet. Debemos llegar a los archivos. Aquí mi compañero se enseña desde siempre, hasta en los videojuegos. Aló. ¿Pero por qué se enseña? Solo le pregunté a Miller si tenía otras páginas con fan destacado para ver si servían las insignias en su Facebook. A lo mejor en su Facebook no tiene activado que le puedan asignar
insignias, pero no estoy metiendo cizaña. Bueno, si ya ya que andas de cizañoso, Eric, vamos a meterle cizaña a Miller contra el Eric. El Eric. Oye, el Eric bien padre llegó a la oficina en bicicleta, al puro estilo Cheldonio. Esa falla nos puede llevar adentro. ¡Vamos! Oh. Hola, señor. Señor Calaca. Ay, me estoy quemando las patas como Moctezuma. Disparas y dejas que solitos se maten. Ah, ya. Ay, metí cizaña nada más ahí que dejé que se matara. Dice, soy fan destacada de Zephyr, arte lúgubre. Entonces está muy raro que no tengas tu insignia acá. Nos acercamos a su nave insignia. Lo recuperaremos. Su nave insignia de fan destacado. ¿Gary y los monjes están a salvo? ¿Gary y los caracoles? Es como una banda de metal. Gary, cuando tenga una banda de metal le voy a poner Gary y los caracoles. Debería haber objetos de valor en el nivel superior. ¿Dónde estamos? Esperemos que el mapa esté ahí. ¿Dónde estamos? Oh no. Oh no. Oh no. Es horrible. Nave insignia. Celestia, disculpe, el ejército de no muertos ha devorado nuestro avance. Les advertí que abusar del dimensionador iba a causar problemas. Ya. ¿Problemas? Para nada. Es un poco de épica para celebrar. Es la fábrica de malotes, mi alegría. ¿O no? Vean, hay muchos malotes allá, muchos malotes acá. No necesitamos entrada, ¿no? La visita... ¡Ah, espérate! La visita guiada, se mamó. Esta woman. La visita guiada. Piensa en los tesoros que puede haber. Armas de poder inimaginables. Episodios perdidos. Subí el sabueso a nivel 3. Solo necesitamos un mapa. El resto puede quemarse. Soy el... ¡Ay, güey! Eso significa que ya Soy el Napa. Ratchet, ¿ves algo con el casco de Quantum? Nada útil. Tiene que estar aquí. Solo tenemos que seguir avanzando. Soy el Napa, soy el Napa, soy el Napa, soy el Napa. ¡Oh, güey! ¿Qué anda por acá? Shh, dice, ya ven, no, porque estornudas. Lo siento, no pude evitarlo. Me iba a llevar para dar un paseo. COVID. No tengo COVID. Espero que no. O no, un acorazado. Aguas porque así empiezan, jaja, al rato se va a interesar de hacer TikToks. El Eric así empieza yendo en bicicleta y luego ya se va a quejar de hacer TikToks. Se va a decir, ay, que solo y estresante estoy aquí en la oficina. Chale, hasta yo estoy en insignia. Saludos a Yamelita. Hola, Yamelita. Vamos a darle a con el guerreante. Uy. Qué bueno. Vamos a hacerlo Bulbasaur y luego le damos con el guerreante. Ay, güey. Por cierto, amigos, que van llegando, le subí ya el nivel de dificultad al máximo. Tiene 5 niveles de dificultad, desde la más super facilísima hasta la turbo difícil. Y le acabo de poner la dificultad turbo difícil. A ver cómo nos va. Agujero negro, a ver. ¿Dónde está? Se fue. Y se marchó. Ya su nave le llamó. Insignia de fan destacado. Saludos a Samuel. Hola, Samuelito. Emperador Nefarios. Samuelito. Por fin te encuentro. Este miércoles si le entras a la Mangos para festejar al Mayo. Cocodriloqui, Cocodrilo, Loquidrilo. ¿Eres tú?
¡Ah! Perdón, regresar al cuerpo en medio de una meditación duele mucho. ¿Qué haces tú aquí? El emperador me capturó cuando descubrió que escondí el mapa dimensional en una anomalía. Entonces aún no lo tiene. No, pero está abriendo fallas a diestra y siniestra para encontrarlo. Tarde o temprano lo va a conseguir. ¡Ah! Ratchet, Es el cocodrilo que veíamos que era como un espíritu. Estaba meditando. Lo malo, el emperador no está. Lo Oh. bueno, encontramos a Gary. Dice que el mapa está oculto en una anomalía dimensional. En las catacumbas. Oh. Pueden llegar ahí si activan las torres de excavación. Puedes activarlas con las válvulas de presión cercanas. ¿Depresión? No hablen de depresión, me voy a entremsar en depresión. A ver, ¿a dónde tenemos que ir? A las válvulas. A las válvulas, vamos a las válvulas. Si la luz de una torre cambia de rojo a verde, está funcionando. ¡Hola! Una de las placas de presión. Muy bien, muy bien. Busquemos otra. ¡Cuidado! Volvieron nuestros amigos no muertos. No me gustan para nada. Amigos, ¿ya vieron esta nueva película de Netflix que se llama La Calle del Terror 1994? Sí, se llama así, Yamel. ¿Por qué no Yamel? Lo dije bien. Si no la han visto, les recomiendo mucho esta película. Está en Netflix. Se llama algo así como La Calle del Terror 1994. La clave, si tiene el año 1994 en el título, es esa. Véanla, se acaba de estrenar. Yo por el nombre pensé que era vieja o algo así, porque ya me dijo que la vieran, pero no, es nueva, véanla. Miren, unas granadas para hacer chiles en nogada. Ahí vamos a recolectar granadas para hacer chiles en nogada. ¿A quién le gustan los chiles en nogada? Me encanta. ¿No les encanta cómo estoy platicando de algo y de repente empiezo a platicar otras tonterías? ¡Oh! Oh, no. Vamos allá, vamos todos allá. Saludos a Chris, qué emoción tener a Chris de vuelta. Hola Chris, ¿cómo te va? Qué bueno que has regresado, qué bueno que recapacitaste, amigo, date cuenta. Qué bueno que regresaste a ser nuestro amiguito. Estoy muy feliz de tenerte por acá. Dice David Puma, ¿de qué me perdí? Pues apenas voy empezando no es un nuevo planeta, ¿no? ¿Cómo se llama este planeta? ¿Savali? Ya habíamos pasado Savali, pero de día, ahora es Savali de noche. Vamos a ir a buscar un congal a Savali. Hola amigo, ¿de qué me perdí? ¿Juegas conmigo Rocket? Sí jugamos Rocket. Vamos a organizarnos para entrar todos al Rocket del sábado. Para juntar los 8, hacer un partidazo de 8. El Wii. ¡Ah! ¡Espérense, perro! Ya, perros. Otra más encendida. Qué bueno que Nefarius no tiene un mapa para encontrar el mapa. Un mapa para encontrar el mapa del Napa. Soy el Napa. Parece que es la sala de máquinas inferior. El diseño de esta nave. ¿O no? Vamos a poner unos robotitos. ¡Hola! ¡Hay un! Déjenme trepar aquí. Es mi piedra feliz, déjenme. Espérense, a ver, no. A ver, no puse los robotitos. Uno. Ah, subió al nivel 8. ¿O no? Saludos. Amigos, ¿sabes cómo crear un momento? Un momento. No sé. Yo solo sé crear buenos momentos con ustedes, amigos. Usa el repulsor de vacío, es efectivo para los esqueletos.
Sí, justo hace rato, no te voy a, o sea, no miento, pero justo hace rato sí lo estaba matando con el escudo. La verdad le hice de churro, pero empecé a usar el escudo rosita y sí funciona, luego se mueren. Es un muy buen tip. ¿Dónde está? Eric, guárdalo. Acuérdense, amigos, de usar para matar a los esqueletos cocodrilos con el repulsor rosita. Ese es el más chido. Dice, ¿te pareces a mí? Yo igual estoy hablando de una cosa y luego cambio el tema y luego cuento otra cosa y luego ardilla. Ardilla. Como no. Dice, como los perritos de la película de Up que están hablando y de nada. ¡Ardilla! Esa película está bien bonita. No me acuerdo la primera vez que la vi a ver en el cine. No manches, yo sí chillé cuando... Ya no es spoiler, ¿no? Pero al principio ven que se muere Ellie. No manches, está bien intenso. Así de... Y esto es una película para niños. Está demasiado intenso. Puede crear un momento en TikTok. ¿Un momento? ¿Cómo un momento? ¿Un momento en TikTok, amigo? ¿Esa es una nueva función o qué onda? No sé cómo hacer un momento de TikTok. Uy. Sí le estaba contando. Tú, Emilia, también que eres bien fanática de las películas de terror. ¿Ya viste la película de Netflix, la de ¿cómo se llama? Calle del Terror 1994? Está bien buena, amigos. Si no la han visto, se las recomiendo. Es una película de terror. Creo que tenemos que bajar, ¿no? Pero está inspirada en las películas de terror de los 90s. Películas como Scream. Entonces... La verdad es como si a ustedes les gustaban en los 90 las películas de terror, vean esta película porque está muy inspirada en esas películas que... No sé si han visto otra serie de Netflix que se llama... ¿Cómo se llama? Es que yo siempre le digo Milhouse, pero ¿cómo se llama? Hill House, ¿no? La maldición de Hill House. Esas nuevas películas y series de terror son como muy serias, así como bien psicológicas y muy intensas que sí te perturban así el cerebro. O sea, yo sí me traumé mucho viendo Hill House, películas muy intensas y como a un nivel como intelectual, como más de pensarle más y de paradojas y cosas así ya muy intensas. Pero antes, en los 90s, las películas de terror no eran tan intensas ni tan inteligentes, eran como bien absurdas. Entonces esta película pues retoma ¿no? Ese tipo de películas de terror, pero como en un tono un poco más absurdo. Muy bien. Escucha bien los diálogos de Clank, en un momento los escucharás. Ok. A ver, amigos, ahorita que empiezan a hablar, me voy a callar para poder escuchar los diálogos y entenderle más chido a la historia, amigos, ¿va? Pero por lo pronto les voy recomendando esa película. Te digo que si les gustaban las películas de los 90 tipo Scream y esas. La consola de esa puerta está infectada con virus. Pero... Es la película del policía. ¿Cuál policía? No hay un... Bueno, sí salen policías, pero no sé si a esa te refieres. Sí salen policías, pero no sé si es la que te refieres. No. Unos coronavirus. O no, unos coronavirus. O no. Ya. What the fuck. Demasiados virus. Ay, güey. Creo que eso de subirle la dificultad sí se puso medio intenso esto. Que salen un montón. O sea, pero demasiados. Pero sí podemos. Oh no podemos.
Oh no, unos virus de sífilis. Nófolos. Unos nófolos. Dice Miller, ¿ya no leíste mis comentarios arriba? A ver. Dice, hace unos años hice un libro ultra detallado, igual un libro de aventuras de tal vez este año haga otros. Pero, ¿lo hiciste para ti o lo hiciste para un novio o para quién lo hiciste? Cuéntame. Por cierto, no te quiero esperar. Aquí en esta parte Clan dice una grosería. Dice, aún no, ando bien ocupada y solo me hago espacio para ver tus transmisiones. Ay, eres la mejor, te voy a mandar un corazón de peña. Corazón de peña para Ann Miller. Dice, busca el tornillote de oro, dice David Puma. Ah, no, amigo, a mí no me gustan las películas de terror. ¿Por qué? ¿Te dan mucho miedo? Dice, la última vez que vi una no pude dormir toda la noche, me quedé despierto hasta las 8 de la noche. Desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, no te pases. Yo sí soy bien adicto a las películas de terror. ¿Qué está pasando? Ah, ya vi. Ya matamos uno. Nos faltan 5000. ¿Los infectores fugaces serán más efectivos? Infectores fugaces. Uno. Ahora. Vienen los virus del nófolos. ¡Ah! Aguanten. Hijos de la fregada. No veo. Por ahí vi una vida. No. Por acá ya he visto una vida, creo. Creo que no. Oh no. Esta no es una vida. Ah, sí. Oh no. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mataron! Dice, en serio, me quedé súper traumatizado. Me dio miedo ese día, no pude cerrar ni siquiera mis ojos por un momento. Pensé que algo me acechaba. ¿Pero qué película era? A ver, cuéntanos qué película era que te espantó tanto, David Puma. Dice, lo hice por encargo y lo vendí muy caro, por cierto, pero me quedó bien genial, no lo quería vender, me tomó cerca de un mes hacerlo. ¡Wow! ¿Tienes fotos? Al Miller, mándanos una foto. Dije, yo estoy jugando Roblox. Ahora sí eres un niño rata. Liz, qué alegría que hayas venido a Eso sí es de niño rata hacer Roblox. No sé si Yamel sigue por acá, pero antes Yamel trabajaba en otro lugar donde el hijo, creo que del jefe o del encargado de no sé qué. Yamel se ponía a jugar con el niñito y jugaban Pokémon Go y el niñito jugaba Roblox. A mí yo me acuerdo que Yamel me contaba de ese niñito. Ay, güey, espérense. Malditos viruses. ¡Órale! Morirán. Los odio. I hate you. Órale, maldita sea, mueran, sí. ¿Se pueden morir, por favor? Gracias. Quiero ver si no hay vida por acá. No hay vida. Ay, no hay bien más. Espérense. Retirada. Ajá, hace la retiración.
no. Ya me confundí, ya no sé si estoy de cabeza o estoy en el techo o estoy... Ya ni sé ni dónde estoy. Aquí me mataron, ¿no? Oh, no. ¡Ah! Dice, señor, te han comido los virus. Dice, no me acuerdo, tenía como 10 años, ni me acuerdo el título. Dice, a mí le debe de haber alguna foto por ahí, la buscaré. Está chido, las hijas de Bunny me lo enseñaron y ahora estoy adicto. Sí, ya sabía que eso sí es de niño rata. El último proyecto grande que hice antes del libro Monstruo. Debes hacer un momento en esa transmisión. Yo limpiando mi servidor. Yo eliminando todos los virus por estar viendo páginas indebidas. Ah, no. Váyanse. Los momentos de TikTok son como... O sea, ¿son historias o qué? ¿Cuáles son los momentos de TikTok? No he visto. Soy anciano, no he visto qué son los momentos de TikTok. ¿Tú, Eric, ya viste qué son los momentos de TikTok que dice David Puma? Dice David Puma que hay momentos en TikTok, pero no he visto. ¿Son como historias o qué son? ¿O son como clips de Facebook Gaming y de Twitch? ¿O qué son los momentos? Por cierto, tiene mucho que no transmito en vivo en maldito TikTok, pero no me ha dejado transmitir en vivo en TikTok. No más, son un montón de viruses. Ah, ya. Oh no. Cuando se abrieron las dimensiones y tuvimos la oportunidad de propagar, jamás imaginamos que nos llevarían hasta alguien como tú, Glitch. ¿Cómo yo? Tú eres la que nos ayudó a evolucionar. Todas esas batallas fueron oportunidades para aprender. Que ya se puso bien complicado, ¿no? Porque es como un laberinto. Mejora de armas. Ok, ¿y ahora para dónde es? Ok, a ver, ¿para dónde es? Ah, ya se abrió aquí un tunelito 5. Dice, son como recuerdos, como logros, videos graciosos, también conocidos como clips. Que nos informe el experto Eric Chan, dice Ann Miller. La joven promesa del TikTok, Eric Chan. También, por cierto, sigan a David Puma en... Sigan a David Puma en TikTok. Sube videos muy interesantes también. Con permesa. Aquí está. Oh no. Ahí está, me faltan 3. Pero necesito vida. Señor, necesito vida. Oh no. Deje de apuntarme con su rayo láser. Oh no. ¿Hay alguna forma de rodear el escudo? Oh no. Ok.
Me faltan dos. Uno. Estoy pensando para dónde ir, para acá. Ahí vamos. Vamos, vamos todos para allá. Vamos a la obra. No manchen. Ah, no, pero de acá vengo, ¿no? ¡Ay, uy! A ver, denme un respiro. Querías poner un título en este momento. Un título pero ahorita no estoy transmitiendo en TikTok. ¿Quién diría que el virus de computadora sería tan divertido? Imagínense que los antivirus de computadora sí funcionaran así, qué divertido, ¿no? O sea, imagínense así los software de antivirus así funcionen. Qué divertido. ¡No puedo romper el escudo! Ahí está. Nos falta uno, amigos, se está poniendo muy dificilísimo. Dificilísimo. Oh, no. Ay, güey. Firewall desactivado. Ok, ya podemos pasar para allá. Oh no, pero nos falta mucho más. El virus maestro. Oh, ¿no te gusta lo que ves? No importa lo que digas, te voy a eliminar. Oh no. ¿Finges ser valiente? Eso no va a durar mucho. Parece que es tu día de suerte. No es suerte, es habilidad. Saco inflado de vómito espacial. Saco inflado de vómito espacial. Oh no. Ah, maldito saco inflado de vómito espacial. El virus maestro, eso sí se va a reventar. Este virus está muy gorda. Se armó la gorda. ¿No te gusta lo que ves? Finges ser valiente. No manches, como de 2 golpes me mató. Va a durar mucho. No se pasen. No manches, se pone esto muy intenso, amigos. Ve, ese virus está bien obeso. ¿No te gusta lo que ves? No importa lo que digas, te voy a eliminar. Ahora. ¿Finges ser valiente? Eso no va a durar mucho. No fijo ser valiente, sí soy valiente. ¡Ay, güey! No, es cierto, no soy valiente. ¡Corras! Retirada. ¡Ah! ¡Oh, maldita sea! Dejen de salir. Oh no, retirada. El escudo es demasiado grueso. Tengo que rodearlo. Mientras se sigan abriendo fallas, Ahí está. desapareciendo, nunca te librarás de nosotros. Oh, no, retirada. ¡Ah! Hay demasiados, mira, hay muchos virus chiquitos. Y aparte este maldito gigantón. Pero, 20% de vida. Dispara. ¡Ah! ¡Memoria! Ah, dejen su eje. Aparte es la mega... ¿Qué? La magaspo. ¿Qué es eso? La magaspo. ¿Qué clase de palabra de los chavos es eso que no conozco?
Yuki. 45 momos, un pack de Doritos, un montón de papus pros tirando Minecraft. Oh no. Ya 5%. Ahí está. Lo hicimos. El Eric. Lo hicimos. Eric dice, era pártese la magazón. Muy bien. Bajemos a las catacumbas. Oh. ¡Gran hallazgo! Pone apártese la magaspo. Apártese, esa va a ser la nueva frase de Eric. Apártese la magaspo. ¿Qué clase de idioma es ese? Apártese la magaspo. Muy bien. Lo hicimos. Entonces ahí era para sacar el tornillote dorado. Yo pensé que ahí era para ir para la misión. Esa es también la gran microaventura de Glitch. Ese ya era el último nivel de Glitch. ¡Oh! Uy. Me espantaron los coronavirus. Oh. Estamos llegando a otro nivel. Oh my god. Sí, este lugar es enorme. Dice, mira, qué versión tan buena de esa canción. Yo solo me sé el original. ¿Cuál? La de 45 momos, un pack de Doritos, un montón de papus pros tirando Minecraft. Es la versión niño rata. ¿Tomamos el camino correcto? Estamos en un tubo gigante que huele como la panza de una bestia desdentada. Los acueductos. Debe haber un rastro de baba hasta las catacumbas. Dice Producto de... bueno, no importa. Dice que huele a ovo. Ok. Huele a ovo, huele a ovo, huele a ovo, huele a crotolamón. ¡Wow! ¡Arre, Gary! Estamos más cerca. Gary el caracolazo. ¡Corre! ¡Acelérale! ¡Ah! No chocar, me chocaron, amigos. Recuerda escuchar bien las palabras de Clank. A ver, déjenme escuchar las palabras del Clank, sí. Dice la Big Puma que se callen. Eso es todo, mijos. ¿O no? Vamos a regresar. Tenemos que agarrar todos los raritanios. Acelérale, caracol, Gary. Wow. Vamos, ya casi llegamos. Vamos, come on. Con permiso. Con permisito, dijo. Ah, no escuché qué dijo Clank. Ay, se siente bien padre en el control. ¡Ey! ¡Son los monjes! Hola, monjes. Esas monedas parecen oro. Ya me dio hambre. No digan de comer. Oblígame, perro, dice Emily. Escuchen la canción de los monjes tibetanos cocodrilanos. Dice, yo solo conozco la versión borracha. Aquí es. Encontramos la falla de su dimensión y vinimos a sellarla. Si pudieran contenerlos. ¡Claro que sí!
Así dijo la grosería. Tú lo has dicho, amigo. Hay que mantenernos lejos de los monjes. Sí dijo una grosería. Lo censuraron, dijo ¡pi! ¡Ahora espérense, perros! Espérense, perros. A ver, dejen poner... No, ven el número de robotcitos y de hongos que mandé a que pelearan. Tienes razón, ese chasquido es súper espeluznante. Ahora los instrumentos de percusión me aterran. No, me la va a pellizcar. Uy. ¿O no? No tengo 9 puntos de vida. Aguanten carne. ¿Qué había dicho? Seguro empieza con M. ¡Ey! ¡Son los monjes! Ok, vamos a echarle una vez. Pónganme en los comentarios qué grosería creen que haya dicho Clank. Encontramos la falla de su dimensión y vinimos a sellarla. Si pudieran contenerlos. ¡Claro que sí! Tú lo has dicho, amigo. Hay que mantenerlos lejos de los monjes. Si eso implica que jamás veamos a otro matón huesudo, ayudaré con mucho gusto. Tienes razón, ese chasquido es súper espeluznante. Ahora los instrumentos de percusión me aterran. ¿O no? No, me gustan. Hay muchos. Criaturas huesudas. No, a mí tampoco. Hay demasiadas cosas volando que ni veo. No, no. A ver, acá hay vida, acá hay vida. No, no. No, no. Los matones huesudos no pueden detener a los monjes. Uy. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Vuelve a ser un no muerto. Un no muerto. Saludos, amigos. Lo logramos. Es como Horizon. Ah, no más, sí es cierto. Tenemos que irnos, cuídense. Ratchet, Clank, aterrizamos. ¿Encontraron el mapa? Recuperaré el mapa lo más rápido que pueda. Tú puedes, tuercas. Nos vemos allá abajo. No vimos al emperador cuando nos fuimos. Me temo que ya está bajo tierra. Ay, no. Por cierto, Eric, no sé si tú que andas jugando Horizon Zero Dawn. Continuar hacia la anomalía. Apenas que andaba jugando, encontré como otro lugar subterráneo, que es donde están creando o donde se fabrican todos los robots. Y ahí me enfrenté también a un robot grandote con otros robotcitos, pero es donde se están creando, que es como en el centro de la Tierra, pero hay como mucha maquinaria y muchos como una fábrica de robots, está bien raro. ¡Hola! ¡Esta es mi pesadilla! Primera vez que haces esto. Y ahora estás hablando en segunda persona como Ratchet cuando está nervioso. Ay, ay, ay. No pasa nada.
Hoy estoy nervioso. Amigos, ayúdenme porque en estos niveles me pongo nervioso. Mapa dimensional. Tú te ves genial. No me morí. Aquí. Avanzamos, vamos bien. Ese nivel es... Algo padre de Ratchet es que, como vieron ahorita, tiene niveles como de mucha acción, como la que acabamos de tener con el monstruo. O sea, son niveles de mucha acción y un shooter y muchos disparos y muchas explosiones. Pero también tiene elementos de plataformas y también tiene elementos de puzzles, como en este caso. Ahí está, ya pasamos para allá. Tenemos que ir agarrando diferentes esferas. Ahorita agarramos una esfera que es de levitación. Ahorita agarramos una esfera que es para que todo sea más pesado. Y tenemos que ir agarrando las esferas y colocándolas en el lugar preciso. ¿Por qué esta anomalía me pone tan nervioso? Porque las dimensiones están por colapsar por completo y ya no existirá la vida como la conocemos. Sí, es una razón perfectamente válida para estar nervioso. No. ¿Cómo agarro? Aquí lo pongo para que los... Ahí está, bien, ya los clanks ya pudieron pasar. A ver. Ok. Ah, no, pero... Ahí lo quitamos. Que se baje esta cosa. A ver, que dejen de ir los clanks. Porque hay muchos clanks que dejen de ir para que esta plataforma se baje. Me subo. Aquí está el viento para allá. Para que puedan seguir pasando los clanks. Los clanks, como ya tienen mucho peso, ya el viento de ahí no los avienta. Pueden seguir su camino. Apachuran ese botón y a mí me sube la plataforma y puedo agarrar esta cosa de acá. Quizás las posibilidades de clank que pisen el botón. Listo, ahora cómo hago que los clanks vayan para allá. ¿Cómo hago que los clanks vengan para acá? Ah, caray.
Me bajo aquí. No, pero los Clanks tienen que ir derecho. No, ¿cómo hago que vayan derecho? Porque tienen que ir derecho para acá, para que luego den la vuelta para acá, ¿no? ¡Ay! Ah, caray, ah, caray. Ah, caray. Mi cerebro se va a romper, amigos. Ah, mi cerebro. A ver, no, que baje la plataforma. Hasta allá abajo la plataforma. Ahora. Oh. No. A ver, aquí se van derecho. Ah, creo que acá arriba hay un botón. Creo que ya vi. Voy acá arriba. A ver. Está. Y acá muevo este botón. Este botón que hizo. Ahí está, ya van a ir a pasarse por allá. ¡Ahí va! ¡Le hicimos! Estos niveles como me hacen sufrir. Me hacen sufrir más que los otros que están más difíciles. Que hay muchos monstruos y así. Estos de pensar se me están dificultando más, pero está divertido. Sí siento mi cerebro cómo empieza a funcionar. Siento que por fin estoy muy cerca de entender todo y de saber cómo salvar las dimensiones. Oh, no. Ah, pobrecitos me están ahí achicharrando, más bien cortando. Ahí vamos a ir por esa bola. Esconder el mapa dimensional en una anomalía es muy ingenioso. Gracias, Gary. Gracias, Gary. Ok, no, para acá no es. A ver ahí, para que brinquen. Ajá, sí. Sí. A ver, que bajen. Que baje esa plataforma. Me trepo.
Le puse la cosa para que pasen los clanks. ¡Ah! Ahí está. Vamos. Y vamos para acá. Esto acelerará las cosas. Munición de velocidad. A ver si... Si el emperador obtiene el mapa dimensional, podría propagar su terror hasta donde quisiera. Podría... Porque tengo más bolas. Saludos, bienvenidos al laboratorio de Químico Gamer. Estamos ahorita con este nivel de clan que es un puzzle. Tenemos que resolver este acertijo. Está medio complicado, pero sabemos que pex, amigos. Sabemos que pex. Como el Capitán Harina, ¿cómo se llama? El policía ese que encontró la cocaína y ya sabemos que pex. Así, sabemos que pex, amigos. Sabemos que pez. ¡Ah! A ver, esto que nos suba. Ese está más difícil. No, está súper difícil. Mi cerebro se está así rompiendo. Mi cerebro se está rompiendo. Ya. Le puse la cosa de pesadez para que bajara y ahorita saltamos. Ahí está. Ah, pero me faltan traer a todos los monos. O sea, sí es así, pero ahora como traigo a todos los malditos monos. Ah, ya sé, mira, voy a poner atrás la de velocidad. Esa es de velocidad, ¿no? Y luego en la de enfrente voy a poner la de antigravedad. A ver si alcanzan a llegar hasta acá. Ah, no, pero luego tienen que alguien activar. Porque tienen que... Ah, ok, sí, a ver. Ah, no. Yo subo la cosa esta. Y ellos que caigan ahí. Ahí está, no.
¡Oh, qué difícil! Gracias al cielo. Este está difícil, amigos. Pero falta uno, son 3 niveles, no se pase. Son 3. Tal vez este sea el final. El último acertijo. Siento un cosquilleo de Este es el conocimiento en la último cabeza. acertijo, amigos. El último. Yo siento un cosquillo en mi cerebro que está a punto de morir. Ya me siento energizado. Aquí es donde Ratchet respiraría hondo. Tengo que recordar que he logrado llegar hasta aquí. Y estadísticamente, tengo las mismas probabilidades de triunfar ahora. ¿Cuál tengo? La del Livianés. A ver. Paso para acá. Regreso la bola para acá. La pongo aquí. Y ahora espero a que baje. He logrado muchísimo desde que llegué a esta dimensión. No me voy a detener ahora. Esta anomalía no me puede frenar. Una de electricidad. Sé que puedo hacerlo y lo voy a lograr. Y ahora aquí para regresarme todavía no tengo que ir para acá. A ver, espérense. Mi cerebro, ayúdenme, amigos, ayúdenme. La última prueba. A ver si puedo. Esta es la última. Es la prueba definitiva para ver si mi cerebro funciona o no funciona. No funciona. No, pero ¿cómo hago para que vayan para acá? No tengo otra de Livianés. Miren, allá arriba hay algo, no había visto. Allá arriba hay otra cosa. A ver, vamos a poner el de velocidad aquí. Y ahora vamos a poner uno de electricidad. Eso. Luchar contra el emperador cueste lo que cueste, pero esta vez no nos tomará por sorpresa. Cuésteme lo que me acuésteme. A ver si aquí pongo uno de Livianés. ¿Qué pasa? A ver, una de rapidez en nada hasta allá. ¿Por qué están cayendo ahí? Ah, tengo que ponerles uno de pesadez. Fíjate. El de pesadez lo ponemos aquí. Ah, no manchen. Ponemos aquí uno de livianés. Y al final uno de electricidad. O sea, ese era el más difícil y este sentí que lo
que me salió mejor. La última prueba. ¡Sí! Gracias amigos por seguir aquí y apoyar. Lo hicimos, lo hicimos. Estamos por conseguir el mapa dimensional. Este último se me hizo un poquito más fácil que los otros. No sé, pero este último se me hizo más fácil que los anteriores. No sé si es porque me concentré más, pero lo logré. Vamos a encontrar el mapa dimensional. Ratchet, ya. Triunfaste, hurra. Oh no. Y así termina la aventura de Clank. Oh no. No se preocupen. Habrá una exhibición de mis victorias en la prisión. Vamos, Kid, tenemos que... Oh no. Huir. ¿Huir? Tenemos que detenerlo ahora. Lo siento. No, ¿qué estás haciendo? Se va a transformar. Se va a transformar en lavadora. Ah, no. Ay, se transformó en un robotzote. Y se va a dar cuenta que es la que le rompió el brazo. Se va a sacrificar. No se pasen. ¿Cómo? ¿Tú aquí? Ah, Nefarius Menso lo salvó. Hasta que lo salvó, todo el otro está mal. Ah, no manches. Está poniendo interesante. Dice, oh no, esto es malo. El emperador Nefarius tiene el dimensionador. Y realmente ya se sabe la verdad. Wow, no manches. Mayito, bienvenido, Mayito. Bienvenido al laboratorio de Químico Gamer. ¿A dónde vamos a ir ahora? Caídos del mapa. ¿Sordon? Visero, entendí Sordon. El Sordon no oye, pero bien que componen. Vamos a seguirle, amigos. Con suerte no habrá guardias molestando. Vamos a ponernos la armadura para que nos den más raritanio. A ver, ¿cuál es el de raritanio? Piratas, guitones, raritanio. El centro de procesamiento. Recuerda, ve el mapa porque ahí debe estar el infobot. Aquí está el infobot. Vamos para allá. El infobot. Estamos llegando a los últimos niveles de Ratchet and Clank, amigos. Está poniendo chido. Ya empiezo a recordar todo. Tal vez haga una escultura de katana para ¿De acá arriba que hay o qué? Nada. Ya saben, yo siempre yendo a lugares a los que no debo. Hola, Mayito, ¿cómo te va? Cuñiz. ¿Cuñiz? ¿Por qué Cuñiz?
cuñado? ¿Te gusta el hermano de David Mayo? ¿Por qué dices cuñado a Mayito? ¿Te gusta su hermana o su hermano o qué? Ya no entendí por qué cuñis. Cuñis. Ok. Hola, señora. La señorita Zurkon solo vende productos de la mejor calidad. A ver, vamos a mejorar el guerreante. Dispara más rápido. Esa es muy popular. Y vamos. Primero súbelo de nivel y luego vuelve para mejorar. Bombardero. Vamos a subir de nivel todas las que podamos. Ahí está. Y este también. Ya conseguiste esa mejora, Cielito. Más les vale volver muy pronto. El centro de procesamiento. Ahí Hola. deben tener encerrado a Ratchet y Clank. Y aquí. Kit. Si tú crees, ya me voy a olvidar del Eric. ¿Por qué te vas a olvidar del pinche Eric? Si el Eric es lo máximo. Eric es lo máximo. ¿Por qué te quieres olvidar de él? Qué grosera. Reciclar naves es un sueño hecho realidad. Eric es lo máximo. Creo. No, no es cierto, el Eric sí es lo máximo, en serio. Real. 100% real, no fake. Más rápido, camarones. ¿Camarones? ¡Oh! Vamos a subir de nivel la... Vamos a tratar de subir a todo. Dice Bus, como no dice si sí ni para cuándo, pues thank you next. Dice David Puma, busca en el mapa, debe de haber raritanio. Sí, siendo buscándome, voy a agarrar todo el raritanio posible. Y también ando buscando acá los tornillotes dorados. Otro tornillote. ¿Cuántos tengo ya? 20 de 25. Ya les digo que llevamos llegando al final del juego casi. Ya vamos agarrando los últimos coleccionables. Coleccionables. Bros. Creo que el David May nomás vino y se fue rapidísimo, ya no se quedó. Thank you next. Se siente bien divertido como, o sea, en el control se sienten así las teclitas como las va presionando. Se siente genial. Dice, no es cierto, Cuchurrumín, es que May y yo queremos emparentar, pero está bien amarrado, entonces no lo puedo emparejar con mi hermana, pero me vale, ahora somos cuñados. No manches. Cuñados. ¿Pero por qué lo quieres emparejar con tu hermana? ¿A tu hermana le gusta May o qué? ¿A tu hermana le gusta el Mayito? No, Mayito solo tiene corazón para una sola mujer. Para Liliet. Sí llegó al centro de procesamiento.
Ay, las fallas están mucho peor aquí. Mayito solo tiene corazón y cabeza para una sola mujer, para Lilith y para nadie más. Que no anden presionando. Puerta de seguridad. ¿O no? Y eso es nuevo. Voy a tener... ¡Ah! ¿Desde cuándo cierran así el centro de procesamiento? Ay, tiene que haber otra entrada. Eso. Estuvo cerca. Piensa, Rivet. Tiene que haber otra forma de entrar. Dice, ¿a Mai le gusta tu hermanilla? No, más bien a su hermana le gusta Mai. Porque Mai... A su hermana le gusta Mai, yo creo, ¿no? Porque Mai ya les dije que solamente tiene corazón para una sola mujer. Mayito solamente le pertenece a Lilith y a nadie más. La que hablen a la Lilith, ya le quieren ganar al Mayito, no manches. Me la va a comprar por 3 vacas de chedas y un lechón. Pero no, Mai no quiere a tu hermana. Mai no quiere a la hermana de Leanne. Mai quiere a Lilith. ¿No deberías estar en Ardolis? Oh no. Ahí arriba está ese Raritania, pero ¿cómo llego ahí? Por cierto, ¿ya vieron que no traigo una llave? Traigo un pez espada. Dice... No me aguanten. Pues es Almir que ya te quiere echar a la hermana y no. Todos sabemos que tú solo le perteneces a Lilith. Aguante carne. Aguanta carne, aguanta carne. Uy, casi me voy de largo. Ese ventilador no se ve nada resistente. Ya casi. Vamos, chicos. Espero que estén ahí. Tenemos Raritania. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? Dice, pues Lilith está igual que Eric, no dice ni si... No dice ni sí ni para cuándo. No manches, mamut. Entonces hay que ver opciones. Dice el Mai, pero no hay otras opciones o qué. El infobot. Gracias David Puma por recordarme del infobot. Vamos a buscar el infobot. Qué bueno que me recordó, casi me iba a ir a lo menso, miren, y me iba a faltar aquí el infobot. Entonces bien bajado ese balón. Órale, oye, que no se amense más. Debe estar en la ventilación. Sí, muchas gracias David Puma, eres el mejor. El más pro. ¿Dónde están, chicos? Claramente no es Clank. Aquí vamos a... son los... Es la cárcel. Hey, decidimos dejar de intentar matarte. ¿Podrías sacarnos de aquí? El perro. Hey, lo está pensando. No los puedo matar. A ver, vamos a intentar matarlos ahí. Pobrecitos, imagínate que estén ahí encerrados y que les pueda disparar en su cara y matarlos. No los puedo matar. Sí, como haciendo lagartijas. Te faltó uno más para conseguir el Arma Town. ¿Viste a alguien que se parece a mí? Me falta el del bar. Ahorita que acabe este nivel, vamos al bar. Están por incinerar a tu amigo,
Va a incinerar al amigo Robert. ¡Te tengo, tuerca! Oh no. Enviaron a tus amigos por ahí. Si necesitas refuerzos, Encárgate de ellos. Y gracias. déjanos esto a nosotros. ¡Ay! ¡Me preocupaste! Te Mm. dejaría descansar, pero no hay tiempo. Llegaste rápido. Oh, uno. Gracias. Llevaron a Ratchet y Kid por esa puerta. Algo de máxima seguridad. Los alcanzaremos. Y... me alegra verte bien, Clank. Un prisionero contaminado. Permítenos esterilizarte con una fuerza. ¡Ah! ¡No tenemos tiempo! Ay, estoy disparando y es una pantalla. Pero no, me faltaron más raritáneos. Oh no. ¿Los dejé arriba o qué pasó? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Oh. ¿O no? El centro de traslado está abierto. Podemos llegar a la celda de Ratchet y Kid por ahí. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No. Dice, pues oye, una cuyo única meta era tener de parientes a sus químicos amigos y el prospecto que nada más no sé de... Ok, ya mejor vámonos por los curados, cuñado. Pero Mai tampoco quiere, no quiere con tu hermana. Esto es más caótico que Savali. Perdón por dejarte atrás, tuerca. Te dije que el corazón de Mai solo le pertenece a una sola mujer en este planeta, a Lilith. Sí, eso. La Lilith. Ah, rompí ahí, no sabía que se podía romper. Un tornillote. Hola, hermosura. Un tornillote. Tenemos otro tornillote. Pero. Me faltaron raritáneos. Me faltaron esos dos raritáneos de allá arriba. Creo que eran el... Ah, maldita sea. No puedo regresar. Ah, mira. Pude regresar por esos raritáneos, pero por el otro ya no. No puedo regresarme, ya no puedo subirme, maldita sea. Me faltó un raritáneo. Amigos, cuéntenme si a alguien ya le tocó vacunarse.
¿Ustedes no tienen amigos antivacunas? Yo tengo, no es un amigo, es un conocido en Facebook que siempre está ahí quejándose que de las vacunas y que te van a poner el chip 5G. Pero no, más bien payaso, cuando le tocó vacunar, porque ya tiene como 40 años, cuando le tocó vacunarse sí se fue y se puso la vacuna. Entonces fue así de, oye, no que estabas en contra de las vacunas, a ver, pues no te la pongas, a ver si es cierto. Tramposo. Vámonos a beber, dice Mayito. ¿Todos aquí no han probado el pulque? ¿Les gusta el pulque? Yo nunca he probado el pulque. En serio, nunca he probado el pulque, no sé a qué sabe. ¡Oh, güey! Son muchísimos prisioneros. Ay, no. Deben ser todos los que alguna vez hicieron enojar al emperador. Hola, prisionero. Por favor, regresa. ¡Oh! I will survive. Prioritario. Uf, Debe hablar de Ratchet y Kid. No podemos permitir que los lleven más adentro de la prisión. ¡Ay, güey! ¿O no? Oh, aguanten carne. Oh no, uy, uy. Oh. Retirada, retirada. Recomiendo que localices Nanotech. Oh no, oh no, oh no. Uf. Tengo 5 puntos de vida, literal, 5 puntos de vida. Y por ahí escucho más malos. Ay, vamos a buscar vida, amigos. Tenemos que buscar vida. Vida en otros planetas. Dice, prueba Guamiel primero que el pulque para que le vayas agarrando el gusto de a poquito. ¿Por qué es más fuerte el pulque? Cuéntenme sobre su experiencia con el pulque, amigos. Yo nunca he probado. ¿Dónde están los prisioneros prioritarios? Aquí está la vida. Vamos, come on. Desactivaron el puente. Deben tener controles manuales como respaldo. Gerente de traslados.
Oh no. Oh no, no tengo honguitos, no tengo casi nada. ¡Uso! ¡Ahora! ¡No! Oh. No quiero presionar. Oh. Desactivaron el puente. Deben tener controles manuales como respaldo. No se pasen por el bueno, amigos. Se va a poner chido esto, se va a poner chido. Una lección a esos súfugos. ¡Uso! ¡Ahora! ¡No! No quiero presionarte. Pero están por trasladar a Ratchet. Mis engranajes. No puedes detenerme. Oh no, oh no. Oh. Ahí está. 2%. Oh, 1%. Ay, casi me caigo. Oh. Aguanta la carne. ¡Aquí vamos! Ok, busquémoslos. ¡Rápido! ¡Sujétate a su celda! Vamos a agarrar primero los raritanios. Eso. El pulque es aguamiel fermentado. O sea, está aún más fermentado. Ahorita que me acuerdo de fermentados, cuando era niño mi abuelito hacía tepache y me gustaba el tepache. Tiene muchos años que no tomo tepache. Me da asco de ver cómo lo preparan. Conozco esta prisión. ¿Estás bien? ¡Estamos bien! Intentando escapar. No sé cómo. No se preocupen, lo sacaremos de aquí. Debe estar muy preocupada por tu... Ah, caray, ¿todavía no acaba esto? Algo así. Mira, tuercas. Seré honesta. Kit es la robot de guerra que me arrancó el brazo. ¡Ah, cielos! Oh, cielos. Como sea. Eso es lo que pasa. Van a investigar el centro de procesamiento. ¡Ahora! Oh no. ¡Vamos! Tenemos que seguir su celda. No la perderé de vista. No te preocupes, tuercas, lo salvaremos. Sí, Oh no. tú pelea. Yo buscaré una forma de avanzar. Agua no autorizada entre los reclusos. Única alternativa, reducir a seguir. Supongo que no quisiste. Oh no, no. Fuego automático, atentos. ¡Órale! Eso. Es que me están dando bien poquita munición. Reaccionando a Oh. quiero más que tú. No
podemos permitir que nos lleven más adentro de la prisión. ¡Claro que no! Está poniendo muy intenso esto, amigos. ¡Ah! ¿Por qué le podemos lanzar? Ahí está, ya. A ver, vamos para acá primero. Ah, no, que no, mijo. ¡Ah! Me cae. O no, creo que volví a ir al lugar donde no debía ir, amigos. Efectivamente fui a donde no tenía que ir. Y ahora como regreso allá. Dale con la silla. ¡Ahí está la celda! No la perderé de vista. No te preocupes, tuercas, nos salvaremos. Sí. Oh no, me regresaron, me morí. De avanzar. No autorizada entre los... Oh no. Reaccionando a disturbios. Quiero más disturbios. No podemos permitir que nos lleven más adentro de la prisión. ¡Claro que no! Ah, aguanten, carne. Saludos amigos que están en YouTube, bienvenidos al Laboratorio de Químico Gamer. Miren ahí, ya vieron, es como una gran cárcel, o sea, todos esos luces que se ven, es un prisionero. No manches. Creí que no iban a llegar. No terminamos todavía. Hay que desactivar estas celdas. Y para eso hay que ir a la oficina de la carcelera. ¿Te enteraste de los disturbios en procesamiento? Oh no. Me dijeron que tal vez... Ay, fue una Lombax. ¡Qué emoción! Otro disidente para la preciada colección del emperador. ¡Hay que celebrar! ¿Por qué no nos ofrecemos para hacer una cena? GeForce. M-Force. ¿Esos son matones o qué son estos? Matones a montones. ¿Cuáles son los matones a montones? No, ahorita nos están atacando los soldados de Nefarius. Entonces tenemos que ponernos una armadura que proteja contra los Nefarius. Está. Bien. Vamos amigos. Vamos amigos.
Tengo miedo, porque casi no tengo municiones ya. No puedo esperar a desmembrar. ¡La lompa! Aquella puerta debería llevar a una plataforma de carga. Está bien padre porque vean, o sea, en cada uno de los... Hazme caso. Con tus fuertes mandíbulas y mi conocimiento, saldremos de aquí enseguida. ¿Cómo se llamaba la dragona esa? ¿Albertana? ¿Cómo se llamaba? O sea, vean, cada uno está haciendo cosas diferentes. Está ahí peleando con la pera. Oh, está bien padre, literal. O sea, en cada uno hay uno diferente. No debería estar aquí. Tengo muchos cristales que extraer. También hay un cocodrilo. Cocodrilo. Vamos a ver todos los carceleros. Más bien todos los encarcelados. Pobrecitos. El emperador cree que debo estar aquí, entonces me lo merezco. ¡Sácanos de aquí! Sé que estuvimos mal, pero estamos muy arrepentidos. Está bien. Solo respira. Oh, mira, hay un raritanio. No hay chatarra aquí. ¿Cómo voy a darle vida a este lugar? Hay un tornillote. ¡Ey! ¡Están planeando una fuga! ¡Podemos ayudar! ¡Ah! ¡Hola, Rivet! No te preocupes por nosotros. Tenemos un plan para escapar. ¿Amor? ¿Pero cómo? Ay, debería haber mentido y decirme su canción tan buena. Maldito sea mi respeto por el arte. Ok, ahí vamos a tratar de abrir todas las prisiones. Hola, señora. El que rompe, paga. Ya tengo todas las armas. No manchen, tengo todas las armas. Muchas gracias por tu compra, pastelito. Uf. ¡Oh! Sistema en recuperación. ¡Ahí! ¡La oficina de la carcelera! Tengo que usar las plataformas para poder ir desde ahí. Ten cuidado. Es una caída importante. Ven, tienen ahí también esa ahí atrapado. Olis, de nuevo se quedó sin pila mi cel. Hola, Mayito, ¿cómo te va? Ya ando aquí bien concentrado porque estamos en los últimos niveles. Ya casi ni estoy hablando, amigos. Ustedes pregúntenme algo, dejen sus preguntas. Yo aquí respondo. ¿Podrás perdonarla? Quizás deberías. No sé. Pero eso no me va a detener. La salvaré. Otro. Uy, casi me cae. ¡Botella abierta! ¡Ya casi! Por favor, no me lo digas.
camino. Apagado de emergencia activado. Vamos a liberar a todos. A ver, malditos, pero no vayan a atacarme. O sea, yo los estoy liberando, no me vayan a atacar, papu. O sea, sean por favor muy agradecidos. Redireccionando energía, sección VIP. Ratchet está en una celda VIP, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te atreves a subestimarme? ¡Contempla mi poder! ¿O no? ¡Mi ventana favorita! Tengo un suministro interminable de soldados listos para seguir mis órdenes. Atención, disturbios en curso. Capacidad de refuerzos al 56% y disminuyendo. ¿Qué el bordor de la muerte ni que nada? Todavía no han visto nada. La basta es la carne fuerza de mi liderazgo. Ya vimos suficiente. No, hasta que yo lo diga. Capacidad de refuerzos al 40%. Si se confiesa después de que seamos más fuertes ante el COVID, ¿qué te gustaría beber? Me gusta el vodka. ¡Despliegue todo! ¡Lo que sea! Refuerzos locales no disponibles. Iniciando ¿O no? protocolo de teletransportación de emergencia. ¿O no? ¡Oh! ¡Ah! Se me morí. ¿Cómo te atreves a subestimarme? ¡Mi ventana favorita! No importa. Tengo un suministro interminable de soldados para seguir mis órdenes. Atención, disturbios en curso. ¿Quién me pegó, maldita sea? 56% y disminuyendo. La banda es la carne fuerza de mi liderazgo. Ya vimos suficiente. No, hasta que yo lo diga. Capacidad de refuerzos al 42%. Los prisioneros han tomado el control del ala este. Pero no la sección. ¡Despliegue todo! ¡Lo que sea! Refuerzos locales Lo no que disponibles. sea. Iniciando protocolo de teletransportación de emergencia. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡Ah! Tenía 5% de vida. No, no. ¡Ah! No. ¿Cómo te atreves a subestimarme?
Brandy carajillo, dice el Eric. Que no sé ni con qué darles. Atención, disturbios en curso. Capacidad de refuerzos al 56% y disminuyendo. Capacidad de refuerzos al 42%. Los prisioneros han tomado el control del ala este. Pero no la sección VIP. Energía de máxima seguridad, el nivel es crítico. Fallando. Refuerzos locales no disponibles. Iniciando protocolo de teletransportación de emergencia. No, no, no. Oh. Oh. Oh, no. Fuerzas de seguridad agotadas. Regresemos con Ratchet y Kid antes de que sea demasiado No tarde. manches. Se puso muy intenso. Usa el brazo gélido. Ah, sí, sí, eso es nuevo. Usa el guante de presión más el señor Conga. Todo menos vodka. ¿Por qué no te gusta el vodka, Ana? Eso es lo más chido. Te voy a usar el brazo gélido, tienes razón. ¡Ah! Eso sí que no me gustó. A ver, ¿cuál es el congelador? Ah, chido, ¿puedo pasar por ahí? Parece que tenemos aliados. Ah, ya. ¿Están moviendo su celda otra vez? Ya máxima seguridad. Voy a empezar a ¿Dónde estaba el tornillo? ¿Qué? ¿Ir más rápido para llegar a la celda antes de que los encierren para siempre? Oh, un plan C, quizás. Te faltó la armadura. Oh, no. Estoy dejando que peleen lo que yo ando acá farmeando. ¿Y dónde está? ¿Está afuera? Me faltó la maldita. No, está afuera, ya no puedo regresar. Y está cerrada la puerta ahí, vale barriga.
Es que ya no sé ni a quién estoy disparándole. Ya ni sé ni cuáles son los malos y cuáles son los buenos. Chale, no puedo regresar. No pierdas de vista esa celda. ¡Oh! ¿A dónde es? Hay que volver a subir. Quizás podamos usar el lazo dimensional para subir a la plataforma. ¡Compadres! ¡Hay que ayudar a la loma! Desde ahí podemos saltar a esa. Yo tengo que, o sea, los cocodrilos me están ayudando a matar a los robotcines. Dice, no soy fan del vodka tampoco, pero habla de todo. ¿Por qué? Revuelta la presión. Es que hace años me puse súper mal porque me tomé un shot, media botella de vodka y se me subió muy feo y vomité. Y desde entonces no me pasa el vodka, no sé por qué. Sí, suele suceder que te da asco lo que te hace mal. Oh no, oh no, oh no. Hola, si la anulamos, tal vez podamos detenerlos. ¿Dónde quedé? Los primeros se están ayudando, no los mates. Ve dónde se colgó, ahí no tiene que estar. No manches, cómo me salvé de ahí. Y ahora cómo regreso. Vean, fíjate donde no tenía que ir, amigos. Lo hice de nuevo. Ya me caí. Lo peor es que tengo buen paladar y si alguna bebida, hijo de la fregada. Y si alguna bebida tiene vodka, aunque sea poquito, luego detecto sabor y me da náuseas, dice. No pierdas de vista esa celda. Que te le digo que no sé ni quién. Podamos usar el lazo dimensional para subir a la plataforma. ¡Rápido! Tenemos que llegar a la plataforma de máxima seguridad. Uy, güey. Esa consola, si la anulamos, tal vez podamos detenerlo. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ah, subí a nivel 9. Por fin, te sacaremos de aquí. Debe haber una forma de detener la celda o...
Tranquila, señora. No vamos a escapar. Probé todo. Kit, ¿alguna idea? ¡Vamos, Kit, habla! No tengo ideas. ¿En serio? ¿Por qué? River. Peligro, disturbios en curso. Protocolo de gas gaseoso activado. Gas gaseoso. Ay, no. La habitación se llena de gas. ¡No ¿O no? respiren! ¿O no? ¡Oh! Aguanten la respiración. Ratchet, rápido, sácanos de aquí. Toca esos botones para abrir la puerta. Protocolo de gas gaseoso no efectivo. Aumentando niveles. Ay, no. Tony Hawks, Tony Hawks. ¿O no? Creí que Kit era mi amiga, pero es una Oh, mentirosa ajá. cara de osa. Parece profundamente arrepentida. Sigamos adelante. Puede ser. Vamos a morir. ¡Lánzate esa falla! Ah, me caí. Creo que Rivet inhaló gas de la risa, exactamente. Rivet se volvió loca. No. ¿Qué onda con Rivet? Kit era mi amiga, pero es una mentirosa cara de osa. Cara de osa. Parece profundamente arrepentida. Sigamos adelante. Puede ser. Vamos a morir. ¡Lánzate esa falla! Casi no llegaba. Corre, corre, 4 segundos. Oh. ¡Au! ¡Su celda! ¡Salió! Bueno, bienvenidos amigos al laboratorio de Químico Gamer. Estamos en los últimos niveles de Ratchet & Clank. Está poniendo bien intenso. ¡Wow! Venezo se está volviendo loco. Debemos lanzarnos a esa plataforma de evacuación. Deben ser muy importantes. Está muy lejos, ni le estoy dando. Rápido, o llegarán los refuerzos. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no.
No te muevas, perro. Oh no. No, oh no. Está poniendo re intenso, amigos. ¿Cuántos soldados tiene esta gente? Demasiados. ¿Ya? ¿Ya se pueden congelar? Se congelaron. Ya. Serán todos. Ah, no manches. Parece que no. ¿Qué? ¿Que no? No manches. Ay. Oh no. Ah. Oh no. Oh no, un congelador. Oh no. ¡Ah! Menos sufrir daño al avanzar. Oh no. Vamos a buscar vida. ¿En serio no hay vida? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh no, oh no. Oh, no, amigos.
Estoy sufriendo, en serio estoy sufriendo. 14%, ya casi, ya casi. Usa esa manivela para que la celda vuelva aquí. No manches. Dice, creo que Ribet, dale, maldito tu corrector. Ribetes. Ribetes. No hay nada que puedan hacer ahora. No manches, amigos, se puso esto re intensito. Se puso re intenso. A seguir recolectando moneditas. Y vámonos. Estás despedida. Ah, los clancitos. ¿Alguien pidió refuerzos? Sí que nos salvaron. Kit, ¿estás? Danos un minuto. Nos vemos en la nave. Clank me dijo que debería perdonarte. Yo, Voy a volver a Zavali. Nunca debí haber... ¿Qué? ¿Te esconderás otra vez? ¿Ahora? Estoy muy... Quiero disculparme, Rivet. Pero no te vayas, por favor. Todo. No soy una buena compañera. Podrías esforzarte. Si esa noche me hubieras ayudado en lugar de escapar, todo habría sido diferente. O si hubieras sido honesta, tal vez... ¿Por qué nadie lo entiende? Estoy rota. Siempre Me cae gorda, está toda chillona esa robot. Escóndete. Nosotros salvaremos el universo. ¡Ay! Universos, como sea. Igual trabajo mejor sola. No. Ey, ¿dónde está Kit? No va a venir. Oh no. Oh no, oh no, qué triste, dejen su carita triste. Kit debería estar aquí. No quiso venir. Solo porque cree que es peligrosa. Y quizás sea así. ¿Pero vas a abandonarla? ¿Solo porque tienes miedo? Lo dice el gran héroe que está aterrado de buscar a los demás Lombax. Al menos mi temor tiene sentido. Lo siento. Son iguales. Ya, déjame un beso. Beso, beso. ¿Están todos bien? ¡Ay, gracias al cielo! Nos tenían preocupados. No nos detendrán tan fácil. ¿Por qué tardaron tanto? ¡Ey! Creo que sé cómo encontrar al emperador. Cuando estén listos para combatirlo, vengan a verme. Gracias por salvarnos, Enzo. Perdón, un segundo.
Muy bien, muy bien. Dice, ¿qué momento tan inesperado y triste es esta parte del juego? Debería calificarse en un top. No, así de los momentos más tristes que he presenciado en un juego. Dice, como dije, no se puede enamorar de su contraparte dimensional. Que sí puede. Yo sí me enamoraría de mi contraparte en mi otro universo, definitivamente. Pero muy bien, amigos, por esta noche lo dejamos por aquí. Yo creo que sí, ya va a ser el último nivel. Entonces nos vemos el día jueves. El jueves lo terminamos, amigo. Saludos a David Puma, a Eric Chan, a Miller la mejor, a David May, a Yamel Valenzuela, a todos los que andan por acá. Nos vemos el día jueves. Dice, vamos a conseguir el último infobot, exactamente. Vamos a conseguir el último infobot y nos vemos el día jueves para terminarlo. Son los mejores, amigos. Les mando muchos saludos a todos. Nos vemos el día jueves. Son los mejores. Nos vemos. Dejen sus comentarios. Adiós. Dejen su like. Compartan. Nos vemos. Ya casi vamos a acabar, amigos. Hoy nos echamos 2 horas. Pues se puso ya bien intenso, la verdad. Sí sudé. No, también, mira, les voy a enseñar. Para que vean que es real. Miren, le subí a Leyenda Renegada. Miren, les voy a enseñar los 5 niveles que hay. Excursionista principiante, luego recluta principiante, agente rebelde, aquí lo empecé, luego le subí al líder de resistencia y ahorita lo estoy jugando en Leyenda Renegada. Literal es a todo lo más difícil, pero la verdad valió la pena, se puso bien intenso. Buenas noches, nos vemos, amigos, nos vemos. Adiós, casi.